Qué bendición es, hermanos, poder atender su llamado, sus complacencias. Pues yo creo que ha sido una gran bendición. Usted haya compartido estos cantos allí donde usted se encuentra, en su casa o en el negocio. Pues ha sido una bendición llegar hasta usted con estas alabanzas. Pero también estaremos esta tarde meditando un momento en la palabra bendita del Señor. Así es de que si usted puede acompañarme, abra sus sagradas escrituras. Por alguna causa no puede, entonces ponga mucha atención a lo que la Biblia nos habla allá en Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, Epístola Universal de San Juan Apóstol, en su capítulo 4. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4. Desde ya pues bendecimos en este momento a todos mis hermanos de diferentes lugares donde nos sintonizan este bello y bendecido programa Jesús es fiel. Les saluda su pastor y director Carlos Boror, quienes nos saludan y nos ven mis hermanos ahí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Que el Señor me les bendiga. Gracias por su fiel sintonía alrededor del mundo. Yo sé que he recibido algunos correos donde nos instan a seguir adelante en este bello y bendecido programa, como la Iglesia Central allá por la zona 18, otras congregaciones allá por San Pedro, allá por Misco también. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Gracias por seguirnos ahí en las redes sociales. A todos mis hermanos y amigos alrededor del mundo, que Dios me les bendiga. Hoy estaremos compartiendo esta palabra entonces en el capítulo 4, versículos 1 en adelante de Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Preciosa lectura bíblica. Nosotros somos del Señor. Vosotros sois de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿somos del Señor? Yo creo que sí. Usted ha de haber respondido, amén. Soy de Dios. Y en aquí el apóstol decía, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Una de las cualidades del cristiano, mis hermanos, cristiano evangélico, es estar convencido, mis hermanos, de que Dios está con nosotros y poder vencer toda obra del diablo, toda obra del enemigo. Las cosas, mis hermanos, que han venido a su vida, que ha venido a mi vida, que nos han venido quizás varios tiempos, varios años, o quizás hace algunos instantes. Es una prueba primero del amor de Dios, pero también es una prueba de nuestra vida espiritual. A veces, mis hermanos, hay cosas que Dios los permite, mis hermanos, y a veces hay cosas que también nosotros mismos provocamos. Pero si hay algo que sí es cierto, mis hermanos, y la Biblia lo describe en este pasaje, es de que nosotros, los que somos de Dios, tenemos el poder para vencer toda obra del enemigo. Y los versículos anteriores que hemos visto nos está hablando de los espíritus engañadores. A este mundo, hasta este momento, a nivel mundial hemos visto, mis hermanos, cada día más el engaño que Satanás está poniendo al ser humano y tratando de engañar aún a los escogidos. Por eso el Señor Jesucristo lo decía ya casi más de 2000 años, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo y le dijeron, Señor Jesús, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. San Mateo 24,
versículos 3 y 4 y 5 en adelante. ¿Sabe una cosa? El Señor ya había predicho, ya había dicho, mis hermanos, de que iban a venir falsos, tratando de decir que Él era el Cristo, que muchos iban, mis hermanos, a tratar de engañar aún a sus escogidos. Y yo no quiero que usted, hermana, usted, hermano, caiga en esas redes, por favor. Por eso es necesario que usted, a la hora de ver estos canales televisivos cristianos, usted sepa, mi hermano, mi hermana, apreciar el alimento espiritual, porque de todo lo que puede predicarse en este lugar, a usted le va a ser de edificación algo, y usted va a poder identificar aquel verdadero alimento que es para su vida espiritual. Cuando usted ponga en su radio, en su aparato receptor, una prédica, una alabanza, también póngale atención, escúchela, y usted se dará cuenta también la edificación o el engaño también, porque en todo viene el enemigo. La Biblia dice que el diablo mismo se disfraza de ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Lo dice 2 de Corintios. Hermanos, el pasaje que hoy leímos nos da una claridad, mis hermanos, nos da un momento muy claro en el cual nosotros, mis hermanos, podemos observar los tiempos que hoy estamos viviendo. Y vendrán tiempos más difíciles, me preguntará usted. Claro que sí, vendrán tiempos aún más difíciles. Vendrán aún tiempos aún con más engaño. Fíjese lo que dice en este pasaje. Amados, no creáis a todo espíritu. En otras palabras dicen, queridos hermanos, por favor, no le crean a todos ni a todo lo que dicen, que los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Imagínense, mis hermanos, esto fue hace más de 2000 años que el apóstol Juan escribió esto, dirigido por el Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, de que a pesar de la situación, nos podemos ver, hermanos, de que hoy en día se está viviendo con mayor engaño este tipo de situaciones, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Hoy todo el mundo, mis hermanos, se encarga de predicar a un Cristo, pero a su conveniencia de ellos, a un evangelio que es conveniencia a ellos. Un evangelio conveniente es de que le trae, mis hermanos, algunas comodidades. Un evangelio bastante cómodo. Y sabe que Jesucristo también decía en San Mateo capítulo 11 o 12, algo así, dice lo que cuesta seguir a Jesús. Todos pueden decir yo sigo a Cristo, pero buscamos un camino conveniente, algo que nos convenga, algo fácil. Pero en realidad, cuando el camino se torna bastante difícil en el evangelio, es porque en realidad el Señor allí nos está preparando. El Señor nos prepara. El Señor siempre está con nosotros aún en los momentos difíciles, pero es porque Dios nos está amparando en su mano y sabe que vamos en el camino correcto. Si usted tiene que escalar un peldaño más, 2 peldaños más, usted va a sentir que ese momento de escalar no va a ser nada fácil. Va a ser algo difícil, pero va para un lugar seguro, va para un lugar bueno. Pero si usted en vez de subir, usted va a descender, usted va a bajar, va a sentir muy fácil bajar esa grada a su conveniencia. Usted puede decir, estoy en el evangelio, pero en vez de subir, en vez de ir hacia arriba, usted va a bajar su vida espiritual. Y eso no quiere el Señor. Por eso dice ahí, hermanos, hay que probar a todos los que dicen tener el Espíritu de Dios. Pongámoslos a prueba, porque este mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. Y eso lo sabemos, a usted y yo, que estamos en el camino correcto del evangelio. Sabemos de que Jesucristo vino como un hombre, nació de una virgen.
Sí. Creció, aprendió un oficio con sus padres. Aprendió un oficio. Él tuvo, tal vez en su trabajo se golpeó, tuvo dolor, tuvo hambre, tuvo muchas cosas, mi hermano, como un hombre común y corriente. Pero lo mejor y lo especial de él, que fue un hombre apartado para el Señor. Y usted me dirá, pero es que él era el Hijo de Dios, así tendría que ser. En cambio nosotros comemos frijoles. Pero la Biblia dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús tuvo que acercarse al templo. No crea que porque fue Jesucristo no tuvo necesidad de ir a la iglesia, no tuvo necesidad de ir al templo. Claro que sí. Entonces, si Jesucristo fue al templo, ¿cuánto más nosotros? Si Jesucristo oraba y sus gotas de lágrimas, mis hermanos, dice, eran como un sudor de sangre, ¿cuánto más nosotros no debemos de orar? Si al Señor dice que estando en el templo se le dio el pergamino y extendió el libro de Isaías, Él leyó la Biblia, Él leyó la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros pensamos de que no podemos leer la Biblia? Claro, tenemos que leer la palabra de Dios. El Señor Jesús fue el ejemplo. Si el Señor Jesús tuvo que bautizarse, nosotros también tenemos que ser bautizados. Si Él compartió una santa cena, nosotros también. Si Él lavó los pies a los discípulos, a sus apóstoles, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Nosotros también, porque el ejemplo nos ha dado. Y por eso dice, mis hermanos, si alguien niega eso, que diga, no, es que esto no es así, entonces reconozcamos, ese espíritu no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Dice versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Tenga cuidado, hermano, hermana, con este espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Entonces aquí el versículo nos dice: el anticristo es todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne y espíritu a esta tierra. El anticristo es aquel que niega las cosas celestiales. Hermanos, la Biblia dice que en estos postreros tiempos vendrá el anticristo. Aquí el apóstol Juan dice: el cual vosotros habéis oído que viene. Esto ya venía en mucho tiempo, mis hermanos, porque había, mis hermanos, el enemigo del evangelio iba a estorbar, iba, mis hermanos, a perturbar los oídos de aquellos creyentes. Y cuanto más hoy, hermanos, que hoy el cristiano, mis hermanos, se perturba cuando escucha muchas cosas. Y entonces el enemigo está tratando de desviar el camino correcto del evangelio. ¿Acaso no es cierto que nos hemos topado con diferentes doctrinas? A nivel del mundo existen muchas, cientos y miles de doctrinas que desvían el camino correcto del evangelio. Y la Biblia dice, mis hermanos, nos exhorta que nosotros debemos de reconocer a ese espíritu del anticristo. Quizás no en el estudio de hoy, más adelante estaremos dando este estudio, la diferencia del anticristo, el falso profeta y la bestia, que yo creo que usted ya lo sabe. Usted que es maduro en la fe ya sabe esa diferencia, pero no voy a dar a detalles hoy, porque hoy estamos hablando del tema en el cual que nosotros debemos de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y luego dice: y que ahora está en el mundo. Ahora bien, fíjese que ese anticristo o este personaje que nos quiere desviar nuestra mirada espiritual está, ¿dónde dice? En el mundo. Está en el mundo, no es para los cristianos, está en el mundo, está a favor del mundo, está a favor del pecado, está a favor de Satanás.
Y por eso ahora llegamos al versículo que habíamos leído. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Como quien dice, ustedes son de Dios, no tengan miedo, ustedes son de Dios. Y ya hemos vencido a esos falsos profetas. Hemos vencido en el nombre de Jesucristo todo engaño. Por eso, hermano, hermana, afiáncese de la presencia de Dios cada día en el nombre del Señor. Agárrese del Señor, hermano. Deje que el Señor lo ministre, lo ayude, que lo bendiga, mi hermano. Ya no es tiempo de quedarse en casa, ya no es tiempo de estar sin orar, sin ayunar, sin vigilar. Es momento, mis hermanos, de que estemos en búsqueda de Dios para poder vencer, porque si no, estas cosas nos van a vencer. Y la Biblia dice: hijitos, si ustedes están en Dios, ustedes ya son de Dios y ya han vencido a estos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. En esta versión Reina Valera dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todos nosotros sabemos este texto. Todos nosotros, mis hermanos, cuando vamos a visitar un hogar, nosotros decimos: hermana, no tenga pena. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Y claro que sí, confesémoslo, pero también vivámoslo, mi hermano. Vivamos esa palabra, sabiendo perfectamente de que si Cristo, Él es mayor que nosotros, el que está en nosotros que el que está en el mundo, vamos a llevar siempre las de ganar. Nunca vamos a ser derrotados. Aún vengan, mis hermanos, falsos cristos, falsos profetas, falsas doctrinas, engañando a muchos cristianos, mis hermanos. Usted no se mueva de su lugar, hermana, en el nombre del Señor. No se mueva, mi hermano, de su creencia cristiana evangélica. Usted diga: así me enseñaron, así me doctrinaron y así seguiré, porque creo en el unigénito Hijo de Dios. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y oiga, mi hermano, lo que dice estos siguientes versículos: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí estudiamos este versículo. Aquí es donde todo el mundo los oye, porque está bajo conveniencia de ellos. Sí, estos falsos maestros, falsos profetas, el anticristo va a hablar a favor, mis hermanos, para que todo el mundo los escuche y diga: esto está bueno, esto está correcto, no había cosa mejor que esto. Y muchos cristianos se voltearán contra la verdadera doctrina y estarán con los falsos. Y por eso dice la Biblia: ellos son del mundo y por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Para no ir tan lejos, ¿qué cosas vemos, mis hermanos? Comparativas. A veces el mundo se está acercando a la iglesia con muchas cosas. Y a veces la iglesia, en vez de estar, mis hermanos, más sometidos a Dios, se va hacia esa conveniencia. Y dice: pero si tal cosa no es pecado, y tampoco esa cosa no es pecado, tal otra situación tampoco es pecado. Entonces me voy con ellos, entonces estaré allá. Si usted y yo, si tú buscas tu conveniencia, Dios te va a juzgar. Si yo busco mi conveniencia, Dios nos va a juzgar, Dios me va a juzgar. Claro que sí. Por eso el Señor, mis hermanos, dice aquí en su palabra: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo bien que les pone atención. En otras palabras, mis hermanos, dice: ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso. Y por eso hablan de la misma manera, hablan de la misma cosa y por eso se llevan bien. Hablan su mismo lenguaje, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque saben ellos perfectamente bien que con esa manera están tratándose de ganar la confianza aún de los cristianos. ¿Por qué cree
que en las iglesias pequeñas, en vez de que haya más congregantes, cada vez son menos. Y en las iglesias grandes, mega iglesias, cada vez hay más personas. Y ya no digamos en las diferentes doctrinas falsas. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de personas que han sido cristianas evangélicas y ahora están en otra secta? Qué tremendo, hermano. Tan fácil se han dejado mover. Y ya no digamos solamente en otras sectas, sino que también se han ido al mundo. Como que no les interesaran las cosas del Señor. Después del milagro que Dios hizo en ellos, después de las maravillas que Dios hizo en ellos, ahora están en el mundo. Fueron engañados y dijeron: no, si es así, el camino del evangelio, mejor prefiero estar fuera del camino del evangelio. ¿Por qué se engañan tan fácil? ¿Por qué tan fácil olvidan de las cosas que Dios les ha dado, las cosas que Dios ha hecho por ellos? Ahora el versículo 6 dice así: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. ¿Se da cuenta? Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué cree que usted está ahorita en sintonía de este canal? ¿Por qué cree que usted está en sintonía de este programa? Porque somos de Dios. Y a usted le interesa las cosas de Dios. A usted le interesa el mensaje espiritual para su vida. Pero si no fuera usted de Dios, usted probablemente cambiaría, seleccionaría otro canal. Y ay de usted si lo hace, que en vez de ver un programa cristiano, en vez de ver un mensaje cristiano evangélico, usted pone un canal secular. ¿Se da cuenta? O sea que si existe un predicador ahí en la radio, ahí en la televisión, ahí en la esquina, ahí en el parque, ahí en el mercado, si somos de Dios, nos va a gustar, nos va a interesar. Y si estamos ahí en nuestra casa, hasta más volumen le vamos a dar al aparato receptor, porque queremos edificarnos. Y por eso dice ahí: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, nos escucha. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no le interesa el evangelio, no le interesa si hay programa cristiano, no le interesa si están abiertos los templos. Mejor que no haya bulla en los templos, mucha bulla, y que muchos de los instrumentos, que micrófonos, y que la gente, cuando no conoce de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor en este versículo 6: pero nosotros pertenecemos a Dios, y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. ¿Qué le parece? Usted es de Dios, hermana, hermano. ¿Usted es de Dios? Sé que es de Dios. Sé que usted está luchando por su vida espiritual. Sé que usted está luchando. Y por eso usted, bajo circunstancias difíciles, dobla sus rodillas. Bajo circunstancias difíciles, aún en su salud, usted va a la iglesia. Probablemente ese templo queda a pocos pasos de su casa. Probablemente a unas cuadras. Probablemente en el siguiente sector. Probablemente a la otra colonia. O probablemente al siguiente municipio. Pero usted necesita escuchar de Dios. Y por eso usted encamina sus pasos hacia allá. Pero el que no quiere hacer caso a la voz de Dios, aunque tenga el templo a la vecindad, aunque tenga el templo a unos pasos, no quiere saber nada del Señor. Hermano, con esto terminamos, concluimos. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu también de el error. ¿En qué se encuentra usted, hermano, hermana?
Amigo, tú que te encuentras allí en tu casita. Amigo, tú que escuchas y ves este programa televisivo, quizás no fue casualidad que pasaras ahí en vía internet. Yo te quiero invitar a que conozcas a Jesús como tu único y suficiente Salvador para tu vida. No lo niegues más. No lo niegues. Él en este momento está tocando tu corazón y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas más tu corazón. Cristo te ama, murió en una cruz por ti y por mí, y pronto vendrá por un pueblo limpio, sin mancha y sin arruga. Te amo en el nombre del Señor. Jesús te ama. Hermano y hermana, sigamos adelante confiando en el Señor. No nos desviemos de esta mirada. Nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Él es nuestra meta final. Él es el blanco. Allá es donde nos dirigimos. Quiero orar por tu vida, orando también por las necesidades en el cual nos han escrito en estos mensajes. Claro que sí, vamos a orar por estas necesidades. Cierre sus ojitos si puede, y si no, acompáñeme solamente en comunión. Padre bendito, amado Señor, te alabo, Dios de los cielos. Te bendigo, mi Jesús, Rey soberano Dios. Esta tarde, Señor amado, ha sido una bendición, Señor amado, llegar hasta los hogares de mis hermanos. Llegar allí a su computadora, a su laptop, a su celular, Padre amado, con esta palabra, Señor bendito. Yo bendigo, Señor amado, este medio televisivo. Bendigo este programa, el programa Jesús es Fiel. Bendigo a todos mis hermanos colaboradores. Padre mío, a mi hermano, a mi hermana que aún duda de su fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, ya hemos visto en tu palabra, Señor amado, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor Jesús, Padre amado, en el nombre de Cristo, ahora, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos en petición, Señor eterno, la vida de mi hermano. Señor eterno, cuida a este varón, Señor Jesús, que ha pedido oración. Dios de los cielos, Padre, pasa tu mano de sanidad sobre su vida, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, rogamos sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús. Rogamos sanidad y medicina, porque para ti nada hay imposible, Señor amado. A mi hermana que está pasando también por esa lucha, por esa prueba, Señor amado, tu palabra dice que es más poderoso, que tú estás con nosotros, Padre, que el que está allá afuera, Padre bendito. El diablo no tiene parte ni arte con tus hijos, Señor amado. Nosotros somos, Padre bendito, Señor amado, herencia de Jehová. Oramos, Padre bendito, Señor amado, por la cuñada de mi hermana Hilda. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo, Padre amado, Señor amado, su rodilla, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido sanidad sobre esa parte afectada, Señor, en el nombre de Jesús. Crea tejidos nuevos, órganos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Ministro sanidad y medicina sobre su cuerpo. En esa área afectada reprendemos, Padre bendito, Señor amado, todo virus, Señor amado. Toda infección en el nombre de Jesús lo reprendemos, Padre amado. Muchas gracias te damos, Padre bendito, por este programa en esta tarde, Señor Jesús. A todos mis hermanos, Padre bendito, que tienen diferentes peticiones y necesidades, tu palabra dice que pones atención. Tú tienes atentos tus oídos y tu vista al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo todo este pueblo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya, amén. Ha sido una bendición, hermano y hermana, poder llegar hasta sus hogares en este programa Jesús es Fiel. Así es de que yo le animo a seguir adelante, hermanita, hermanito. Siga buscando del Señor, doble sus rodillas, ore, lea la palabra del Señor, esté siempre en comunión con los hermanos y puede congregarse en la casa del Señor. Me despido de usted, hermano, y será hasta una próxima. Si Cristo no ha venido, nuevamente nos veremos en su programa Jesús es Fiel. Hasta la próxima.